El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando estés escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar. Estamos en nuestra quinta temporada ya, nada más y nada menos. Y ya lo decíamos la semana pasada, este podcast era ya, es y será el mejor podcast de viajes, en este caso desde que allá por 1238 los tailandeses de la ciudad de Sukhothai, que no sé si lo he pronunciado bien, seguro que lo he pronunciado mal. Seguro que sí. Se rebelaron contra el dominio Khmer, los Khmeres van por ahí dominando y muy mal, y crearon lo que fue el primer reino de Tailandia, que por cierto, Kelu, yo no sabía dos cosas sobre ese país. Una, que el nombre del país significa Tierra de los Libres, y a mí eso me mola. Mola mucho. Hay que decirlo. Y lo segundo, que además de eso, pues ya me lo contaste la semana pasada, el aire acondicionado está todo trapo, que también me mola. Sí, se lo he contado a tanta gente solo para poder hablar de mi viaje a Tailandia, pero ya oficialmente, sin excusas, voy a trazar una parte. He decidido que el primer espacio que dediquemos a este país sea la más hedonista, la más disfrutona, a 2 islitas con todo lo que tiene de bueno un lugar tropical. Cosa de relax y tal, ¿no? Sí, pero también otras muchas curiosidades muy interesantes de este país. Pero no va a ser, por supuesto, como siempre, tema internacional, destino nacional. Tú, Carmelo, nos vas a hablar de Zamora, que es una de esas ciudades pequeñitas, españolas del Reino de León, concretamente, que esto le encantará a mis paisanos que lo diga. Sí, porque un día dije yo que era castellana y un poco más y me echan los cerros ahí en Zamora. Y es una auténtica joya. Es una joya. Dice, ciudades pequeñitas, 60.000 habitantes, según la wiki, que lo he comprobado hoy. Sí. No llega a 59 y mucho, me parece que eran. Y efectivamente es una auténtica maravilla. Es una de esas cosas que a nosotros nos gusta mucho, pero también a nuestra audiencia. La audiencia, cuando hablamos de ciudades españolas más o menos en este rango, les suele encantar. Zamora, todos la relacionamos con el románico. Sí. Y tú, León, tú, Kelu, eres de León, y claro... Hay mucho románico, pero hombre, se conoce más por el gótico de la catedral. Ha llegado el día en el que te vas a tener que mojar. Venga. ¿Gótico o románico? Me encanta lo misterioso del románico, pero efectivamente me quedo con el gótico porque es así más folclórico como yo, con esos colores, esas vidrieras, esas alturas. Es un poco más exuberante, te pega y que más, te gusta llamar la atención. Gótico. Pues ¿sabes? Yo, a ver, una catedral gótica como la de León, por ejemplo, es una auténtica maravilla, pero yo soy un poco más de románico, porque a mí me gusta que tiene como una inocencia, tiene un toque como un poco infantil, a veces es como dibujos de niño, ¿no? Es lo que, si no sabes dibujar, a ver, que se me entienda lo que decir, pero es esa sencillez de las formas, de tal, esa expresividad que tiene a la vez de ser sencillo, y a mí eso me encanta, estas iglesias pequeñitas, románicas. Luego te encuentras sorpresillas como los canecillos eróticos, que es algo que me encanta. Sí, también. Así que es verdad que es muy interesante, un estilo muy interesante. Tiene muchísimo que mirar, eso tiene muchísimo que descubrir. O sea, tú vas por ahí por una iglesia de estas y acabas, y tienes 1000 detalles en los que fijarte y eso no sigas, que nos estamos enrollando para ser el comienzo del podcast. Luego hablaremos de todo esto, de este fantástico románico zamorano, pero antes, para tailandesa. Antes toca parar en Tailandia. Bueno, Kelu, como ya le has contado aproximadamente a un 63% de Madrid, has hecho un viajazo espectacular este verano a Tailandia. Sí. Y pues hemos pensado, decías tú que te has decidido por lo más hedonista, hemos pensado que hay que dividirlo en varias partes, así que estaremos, pues no sé, ahora, dentro de unos meses, iremos hablando de Tailandia cuando nos apetezca ese rollo, como tú decías, tropical. Sí, lo voy a dividir en 3 paradas, que en realidad son las 3 paradas clásicas que hace la mayoría de viajero europeo cuando llega a Tailandia. Una es la gran capital, Bangkok, otra es el norte, Chiang Mai, más tradicional, repleto de templos, y luego siempre hay una parada playera y hay que elegir islas donde ir, entonces os voy a contar un poquito de todo esto, pero yo creo que sobre todo es necesario antes hablar de lo interesantísima que es la historia tailandesa, ubicar un poco en el contexto, en el mapa, hacer un recorrido general para que a la gente le entren más ganas todavía. El resumen que hacemos siempre, yo hablas un poco de las características de todo el país y luego ya los demás programas que hagamos, pues ya vamos al turrón, como dice Dani Palacios. Antes has hablado del Reino Khmer,
que fue lo que para nosotros es el Imperio Romano, lo fue todo en el sudeste asiático, se originó en Camboya, pero vamos, que se hicieron ahí con el dominio de toda la zona, y esto incluyó lo que es hoy en Tailandia. Aclaración que parece que no es necesaria, pero por si acaso, aquí estamos de servicio público, estamos hablando de lo que sería más o menos nuestra Edad Media, no de los gemeres rojos del siglo XX, que fue otra cosa muy posterior y que no tiene nada que ver. Efectivamente, buena aclaración. Al final llegó un momento de declive de los gemeres que aprovecharon en Siam, los siameses, para tomar ese norte, y de ese norte con la etnia Thai, que Tailandia significa tierra de libres, de la libertad, pero Thai también hace referencia al nombre de la etnia que predomina en ese norte, que luego fue lo que creó todo el país de Tailandia. Se ubicó la capital en Bangkok, por un tema estratégico, porque tiene muy cerca el mar, ese puerto que actualmente es totalmente poderoso dentro de la zona, dentro de todo el negocio que genera, y ahí nació ese país, Tailandia, como lo conocemos hoy, en 1939, o sea que no hace mucho tiempo. Y luego también fue predominante lo que seguía la senda del río Chao Phraya, desde el norte hacia esa desembocadura cerca de Bangkok donde está ese puerto. Entonces, esto es importante. Y a día de hoy es un país, corrígeme si me equivoco, de los más visitados del mundo, ¿no? Sí, muy turístico, está en el top 10 de los más visitados. ¿Por qué? Pues por lo que todo el mundo se puede imaginar, porque tiene ese exotismo de los templos, tiene playas totalmente paradisíacas, tiene también lo que es la gran ciudad, con una gran ciudad que puede tener muchos elementos de lo que es una gran ciudad occidental, pero luego con también ese exotismo asiático. Es un país además muy barato, lo que más nos va a costar yo creo que es el vuelo, y a partir de ahí nos tenemos que olvidar un poquito de las estrecheces económicas, porque eso también, olvidarse un poco de la cuestión económica es una gozada. Pues fíjate que yo no sé, vamos, desde el conocimiento absoluto no lo tenía ubicado como un sitio barato. Sí, pues mira, esta información, si alguien más lo desconocía, que lo sepan, que está muy muy bien de precio. Yo creo que es muy buen destino, primer destino asiático, porque como están tan acostumbrados desde hace tantos años, desde los 70, a recibir turistas, mochileros y demás, sabe inglés, aunque sea el inglés básico para relacionarse con la gente en la hostelería, en hoteles, todo el mundo sabe inglés, esto facilita mucho las cosas, y luego que es que son muy simpáticos, se les conoce como el país de las sonrisas, que es algo que también está relacionado un poco con el budismo y demás, pero también un tema de la face culture, que es lo que es la cultura de la apariencia, que llaman ahora los modernos, ¿no?, con estos términos en inglés. Y quiere decir pues que siempre te van a mostrar esa buena cara, te van a intentar dar facilidades, si hay algún problema, si te tienen que decir que no, te lo van a decir de una forma muy indirecta que tú vas a comprender. Entonces, todo esto yo creo que facilita que cuando uno piensa, me voy a Asia, ¿y dónde voy? Un sitio en el que el choque cultural va a ser interesante, pero no problemático. Eso es. Luego vamos a tener facilidades en muchísimas cosas. Muy interesante el país porque, fíjate, es el único de Asia que no ha sido colonizado por ninguna potencia occidental. Ha tenido estas historias que comentaba antes, pero así como esta colonización más reciente del siglo XIX, XX, pues no ha tenido nada de esto. Sí que ha sido muy listo en temas diplomáticos, ha marcado un poco la diplomacia asiática, como aquí en Europa se conocía la francesa, pues ahí es un ejemplo la tailandesa. Siempre han elegido bando ganador en las guerras mundiales a la hora de posicionarse. Claro, estuvieron así un poco así con Japón también, ¿eh? Es decir, que ahí a lo mejor tiene un poco de resbalón, pero digamos inmediatamente después sí que tuvieron muy buenas relaciones con Estados Unidos. Sí, o sea, totalmente. A Estados Unidos, por ejemplo, Tailandia le apoyó en la guerra de Vietnam, y ha recibido luego mucho dinero y mucha inversión por ello. También se nota mucho que ha tenido pues mucha influencia china, portuguesa, de esto comentaré algo más porque sí que se nota mucho también en algunas calles por el comercio. Y bueno, pues... Una cosa que te quería preguntar. Dime. Estamos hablando de todas estas características del país y es un país del que ya lo has comentado, una de las cosas, unos atractivos que tiene son los templos, pero ¿de qué religión? Porque eso al final también te marca mucho cómo es, bueno, pues eso, muchas cosas de las que te encuentras y de cómo te trata
trata la gente y todo eso. Bueno, religión y filosofía, porque el budismo reúne un poco ambas cosas. La idea central del budismo, por resumir, significa que la vida es sufrimiento causado por el deseo y la ignorancia, y entonces el objetivo de la vida es alcanzar la iluminación, el nirvana, un estado de paz, de calma, de liberación de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen para alcanzar este objetivo? Pues meditar, para llegar a obtener toda esa sabiduría necesaria para tener este modo de vida. Y entonces también significa que, ojo, las acciones tienen consecuencias, lo que conocemos como karma. Y, por ejemplo, esto se traduce en muchísimas cosas, por supuesto, de una cultura súper chocante en comparación con la nuestra, la mediterránea, y claro, también por la diferencia de religión, pero yo comprobé que había un aspecto que me llamó mucho la atención en Tailandia. Yo casi no vi mendigos por la calle. En Bangkok sí vi alguno, pero me sorprendía mucho que yo no encontraba, digo, no hay, o sea, no veo que haya pobres pidiendo en la calle o que estén durmiendo en la calle. Y entonces me contaron que allí el tema de las familias, de los hilos familiares, son fundamentales, no tanto para ayudar económicamente con dinero, esto de dar limosna, por ejemplo, no es un país en el que se den propinas, no funciona tanto como si la propia ayuda de techo y comida. Entonces, que las propias sociedades vecinales, familiares, se ayudan y no permiten. En los templos, por ejemplo, son también albergues, donde si tú no tienes dónde quedarte a dormir, los monjes te acogen y te dan comida y todo lo que tú necesites. Entonces me pareció algo también muy curioso culturalmente. Sí, es curioso y la verdad es que a mí, según lo comentas, me parece muy interesante conocerlo. Vamos al lío. ¿De qué lugares concretos nos quieres hablar hoy de todo ese periplo tailandés? Bueno, y antes de hablar de los lugares, solo un apunte más, que hay una monarquía todopoderosa, y lo cuento porque hay muchas anécdotas curiosas relacionadas con esa importancia del rey. Cuando tú le entregas un billete a un tailandés, como esté arrugado, él se apresura en alisarlo, porque la cara del rey no puede estar arrugada. Y si se te cae un billete, no lo puedes pisar. Está prohibido pisar la cara del rey. Entonces hay detalles de estos. Luego ellos, hombre, son comprensivos con el tema de que si eres turista y desconoces esta cuestión, que sé, si te pilla, por ejemplo, sonando el himno cerca del Palacio Real en Bangkok, te tienes que detener en la calle, no puedes seguir andando. Entonces esto lo suelen avisar mucho por si te coincide por allí andando, que lo hagas, pero bueno, que también... Luego, pues es un país eso, abierto a todo el mundo. Entonces, tienen estas cosas, pero que son muy curiosas descubrirlas allí. Lo tenemos en cuenta. Vale, a los sitios. Os decía antes de las islas. Cuando hablamos de islas, hay un montón de islas en Tailandia. La imagen, si no os acordáis de cómo es en el mapa, a mí me recuerda un poco al concepto de Italia, porque parte de una zona continental de la que crece una tierra alargada y a ambos lados... Más que una bota, como en Italia, es como un pie con gota, ¿no? Una cosa así un poco más. Sí, muy, muy alargado, muy, muy estrecho y alargada esa parte continental hacia el sur. Yo decidí ir a las islas que están en el Golfo de Tailandia para evitar tantos monzones, porque en verano es la época húmeda, época de lluvias, y esto significa que todos los días te va a llover fuertemente durante un momento. Yo viví 2 lluvias gordas que me pillaron en la calle en mi viaje, que fueron 15 días, o sea que tampoco tuve mala suerte. No es mucho. Pero es cierto que las que están, otras islas tan conocidas como Phuket o las islas Phi Phi, que están en el mar de Andamán, es decir, al otro lado de esa parte tan alargada que comentábamos, pues llueve más. Y son, en agosto, son un poco más conocidas, ¿no? O sea, a mí me suenan más estos nombres que... Sí, yo creo que la película de la playa de Leonardo DiCaprio fue... O sea, esto fue fundamental para... De hecho, esa playa la han cerrado durante los meses de agosto y septiembre para recuperar la fauna de la gente que va. Pero, por ejemplo, yo a las que fui no me parecieron que eran turísticas, pero que no estaban masificadas para nada, ni mucho menos. Me refiero a Koh Phangan y Koh Samui, que Koh significa isla, entonces por eso llevan este nombre antes. Se conocen ahora un poco más porque se ha rodado la última temporada de White Lotus en ambas islas, sobre todo en Koh Samui, y también por algún detalle de nuestros sucesos patrios, por el hijo... Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, eso es, bueno, por este suceso que ocurrió allí. Pero bueno, más allá de este tipo de crónicas, son unas islas totalmente paradisíacas, que son alucinantes, y me llama la atención cómo es su forma. Cuando yo llegué digo, estas islas no son volcánicas, porque parecen peñascos que emergen del mar en un bloque que está totalmente brotado de verde,
claro, estamos hablando de un paisaje totalmente tropical, y se debe a que su formación es granítica. Eran antiguas montañas a las que rodeó el agua, y entonces lo que vemos es la punta, el pico. Lo que pasa que como está al borde del mar y está en este ambiente del trópico, pues son islas totalmente selváticas. Pues empezamos por Koh Phangan. He tenido todo el rato la duda de si era con Phangan, si era con, digamos, la PH pronunciando la F o no. Yo no sé si, yo allí lo que escuché era Phangan. Pues entonces ahora sí me está escuchando algún tailandés y me dice, sí, menuda pronunciación, pero bueno, yo lo que escuchaba era así y la verdad que me pareció fácil. Lo que comentaba antes de lo de las selvas, de islas, por poneros un poco en la mente el tamaño de la isla, Koh Phangan es un poquito más grande que Formentera. O sea, que es muy pequeña. Muy pequeñita, muy pequeñita. Y claro, tan pequeñita, pues dices, ¿cómo me puedo mover por ella? Tendré que recorrer lo pequeñita que es. Yo no me atreví a coger moto. Luego me alegré porque sí quiero advertir de los peligros. Con esos monzones llueve mucho, hay mucha gente que también pues dice estoy en un país exótico, me tomo igual unas cervezas de más, y yo vi a mucho joven accidentado con muletas y tal. Entonces yo dije, o sea, yo no voy a llevar... Tú que eres experimentado motero... Vamos, a ti te lo recomiendo 1000. Pero yo me moví en taxis que son pick-ups que tienen la parte de atrás cubierta y, bueno, regateas. Es un país en el que se regatea, no al estilo Magreb, se regatea de una manera muy pausada y muy rápida. Si te quieren hacer un special price, te lo harán, y si no, no. Y bueno, y ya está, ¿no? Bueno, como todo es tan económico como decía antes, pues moverse también en estos taxis es súper fácil y está la isla repleta. Luego, zonas recomendables del litoral de Koh Phangan. Me gustó mucho la zona antigua junto al muelle, cuando llegas en ferry, que luego contaré porque yo fui de Koh Samui, que es más grande, a Koh Phangan en ferry. Ahí se ven estas casas tradicionales, pesqueras, de doble piso, de madera. Comerciaban mucho con la madera de teca, que es con la que se hacían los barcos, y se ve que la teca todavía está presente en muchas de esas casas tradicionales, que en la parte baja siempre hay algunas con un pequeño soportal para proteger la materia de típicas tiendas de ultramarinos tradicionales. Muchísima comida callejera de carritos, tienditas. Me gustó muchísimo un mercado nocturno, que hay muchísimos mercados nocturnos en Tailandia, y hay un ambientazo de tú te vas a cada puesto, coges lo que quieras sin esperar colas y te sientas en mesas compartidas. Hay siempre música en directo, ambientazo. Qué curioso. Y en esta isla el Pantip Market me encantó. ¿Y eso es propio de las islas, digamos, de un concepto más turístico, o no, o pasa en ciudades y tal? Pasa en todas partes. El concepto de mercado nocturno, yo creo que también, en parte por protegerse de esas lluvias, siempre son mercados grandes cubiertos, y también a veces hay ventiladores, incluso aire acondicionado, porque el calor es muy húmedo. Las temperaturas, no lo he comentado antes, rondan casi todo el año entre los 28 y 30 grados, o sea, por la noche tampoco bajan. No, tampoco bajan por la noche. Quiero decir, tampoco es mucho calor, pero claro, si no bajan por la noche, claro, ya es el ambiente, por eso esa obsesión con el aire acondicionado, claro. Y luego esta isla es sobre todo famosa por la famosa, valga la redundancia, fiesta de la luna llena. Ha salido en muchísimas películas, ahí se ve también en White Lotus escenas de esta fiesta, que se celebra en una playa. O sea, es una playa que es muy bonita fuera de la fiesta, independientemente de la fiesta, la Hat Rin Beach, y está en la punta sureste. Entonces la recomiendo visitar. Yo la visité fuera de la fiesta, pero a mí se me coincidió media luna. Y en media luna también hacen fiestas en la isla. Ya se han especializado, eran otro garito. Es una fiesta muy turística. Ya había muchos italianos jóvenes. Y bueno, pues muy lo que es un concepto festivalero europeo de hoy en día, con ese exotismo de estar de fiesta en la playa, ¿no? Y la fiesta consiste en, digamos eso, música en directo, Sí, hay pinchadiscos, puestecitos donde te echan, yo qué sé, pues te ponen maquillaje, te puedes hacer un tatuaje, yo qué sé, o sea, hay espectáculos de fuego, muchas pequeñas atracciones, como una especie de mini festival en una playita. Esto, la de la media luna, la de la luna llena, ya son palabras mayores. Más cosas que se pueden hacer en la isla. Bueno, ir al norte yo me fui porque había también playas muy bonitas, de arena blanca, fina, ese color del agua, azul, celeste, o
O sea, yo cuando vi ese color llegando en el ferry quería llorar, de verdad que me emocionaba diciendo, Dios, es que es la imagen tan tópica del paraíso, ¿no? Sí. Es decir, del trópico, del paraíso, de esa tópica y trópica. Que se confunde en el cielo y el mar, ¿no? Y allí descubrí una zona muy tranquila, familiar, de resorts, pero cuando hablo de concepto resorts son muchas veces bungalows de cabañas pequeñitas y luego tienen su barecillo, o sea, no nos imaginemos estos bloques gigantes, esto no ocurre en ningún punto. Y hay una lengua de arena que une Koh Phangan con un pequeño islote, entonces se ha convertido, claro, en una playa maravillosa, que tienes agua a ambos lados, tú recorres esa lengua de arena y me pareció maravilloso este punto también para echar ahí un ratillo y relajarse. Vale, hemos recorrido Koh Phangan, y nos queda Koh Samui. Cuéntame, ¿cómo es Koh Samui? Mira, cuando le comenté a nuestra compañera Elena Ortega, compañera periodista de viajes, que iba a Koh Samui, lo primero que me dijo fue, vas a ver un aeropuerto que es de los más bonitos y coquetos, entrañables del mundo. ¿El aeropuerto? El aeropuerto. Yo había llegado desde Bangkok a Koh Samui, que es lo más rápido para recorrer esta zona de islas, y es pequeñito, está semiabierto, con palmeras dentro del aeropuerto, toda la estructura es de madera, de palma, de ratán. O sea, es como los aeropuertos que vemos en las películas ambientadas en los 50, 60, sí. ¿No? Más o menos. Sí, cuando podían viajar 4, pues te sentías un poco así, como qué privilegio, y además tiene una zona comercial también con tiendas de artesanía, muy cuidadas, entonces esa tarjeta de entrada yo creo que es maravillosa cuando llegas a la isla. Y sobre el tamaño de Koh Phangan respecto a Koh Samui ya es más grande, es el doble de Koh Phangan. Así que esto se va a notar un poquito en todo, pues un poquito más de tráfico, las poblaciones más grandes, hoteles también más grandes, algunas playas, pero bueno, también hay más variedad donde elegir, o sea, siempre vamos a encontrar también rincones absolutamente vacíos. No os penséis en ningún momento que estoy hablando de una masificación como la que entendemos en Europa por masificación, o sea, esto no ocurre. También allí me gustó mucho, además de todo este tema de las playas, que es interminable de nuevo, descubrir un pueblecito que se llama el Fisherman's Village, que está, bueno, ubicado en una zona histórica donde sí se ve esto que comentaba yo antes de la influencia china y portuguesa. Esas casas de teca ya son algo distintas y entonces ahí te cuentan que, claro, ahí se produjo un comercio gigantesco con estas dos poblaciones que llegaron a vivir también allí y entonces hubo mucho esta relación. Yo cuando encontré en un mercado los pastéis de nata, los pasteles de Belén, qué ricos. Claro, yo dije, anda, fíjate, y bueno, y la gente les encanta, claro, y conservan ese detalle de la herencia portuguesa en Tailandia. Sí, me encantó. Volvemos a lo mismo de muchísimos mercados y demás. Muchísimos. También hay centros comerciales, pero esto lo quiero reservar para cuando hablemos de Bangkok, para ver la auténtica vida tailandesa en las grandes ciudades. Aquí también en Koh Samui quise ver el primer centro comercial tailandés. Pues centro comercial necesito, luego ya cuando hablemos de Bangkok lo alargamos, pero necesito que me digas si es un poco la idea que tenemos nosotros de un sitio cerrado con tiendas mirando todo dentro. Sí, o sea, sí, como un mall. Lo que pasa que, bueno, ya en el caso de Bangkok es que ahí está túneles que conectan calles y demás. Yo lo considero un refugio climático. Por eso la gente se centra a hacer la vida ahí y entonces efectivamente dentro de los centros comerciales tailandeses ocurren cosas muy disparatadas y muy sorprendentes para el viajero español. Entonces lo recomiendo muchísimo. Quería hablar de Koh Samui también desde un punto de vista de... Yo sé que a ti no te gusta tantísimo la playa, entonces me voy a cansar yo de tanta playa, de verdad. Hombre, no puedo... No es que no me guste, a ver, vamos a aclarar términos. A mí, o sea, las playas, y sobre todo cuando son esas playas bonitas, es un sitio muy agradable de esto, pero hombre, irte al otro punto del mundo solo para ver playas... Claro, quiero decirte que lo bueno es que haya actividades, que haya cosas, que no sea... En fin, que no sea solo playa. Sí, y efectivamente no es solo playa, ni en Koh Phangan ni en Koh Samui, pero en Koh Samui, que es más grande, yo creo que merece muchísimo la pena hacer recorridos para ver otros aspectos de su historia. Hay, por ejemplo, un gran Buda, el Wat Prayai, que es una estatua dorada de 12 metros. Como yo fue la primera parada del viaje, irme a este lugar, ver estos materiales tan llamativos, cuando empiezas a ver el dorado de todos esos monumentos tan brillantes,
a mí me parecía una pasada. Y además, hasta por el juego cromático de ese verde tan tropical que os estoy comentando, ver de repente una estatua de 12 metros de un gran Buda, que es uno de los símbolos de Koh Samui, pues es totalmente impresionante. Y luego hay otros también interesantes para ver. Por ejemplo, hay otro que se llama Wat Plai Laem, que es un templo conocido por la diosa Wan Yin, que tiene 18 brazos. Yo creo que todos tenemos en la mente, ¿no? Sí. La imagen de esta diosa, con estanques llenos de peces. También yo creo que la flora que tienen ayuda a que cualquier rincón se convierta en bonito. O sea, esto de que te crezca así la naturaleza de forma natural, incluso ya cuando la piensas, ideas un poco, es una maravilla, pues genera unos rincones, o sea, absolutamente maravillosos. También hay cascadas en Koh Samui, las de Nuam Muang. Claro, porque agua habrá por todos los lados, ¿no? Claro, me imagino. Claro, o sea, lo que es el valor del agua en estos paisajes a mí me parece increíble. Y yo todavía soy de León, que no es una zona tan seca, pero creo que los viajeros que sean de zonas como Andalucía, Extremadura, llegar y descubrir estos paisajes por primera vez, yo creo que es una sensación de estas inolvidables. ¿Y cómo son esas cascadas? Pues son gigantes, o sea, te puedes bañar, hay también mucha lucha instagramera con el tema de las fotos y luego hay mucha ruta también para hacer senderismo. Hay que afrontar el tema del calor. Y yo creo que al principio, los primeros días del viaje, es muy chocante aguantar la humedad, pero una vez que ya estás todo el día sudando, llega un momento en el que verdaderamente te da igual. Y ya está. Sí, o sea, y entonces te puedes dar un paseo hasta las cascadas y yo creo que es un premio muy, muy, muy bonito. Jardines escondidos. Luego hay una cosa que, esto voy a hacer un comentario totalmente personal, ¿eh? Yo no quiero juzgar a nadie ni nada, pero solo voy a decir la que fue mi elección. Aquí venimos a dar nuestra opinión, ¿no? En Tailandia hay muchos santuarios de elefantes en todas las partes del país y también hay en Koh Samui. Yo elegí no hacer ninguna visita a ninguno, porque yo considero que el hecho de que el público y los turistas vayamos a verlos, creo que eso pasa por algún tipo de domesticación y no me siento a gusto yendo a... También creo que me daría un poco de miedo, por otro lado, pero la gente pues vas y puedes lavarte, o sea, lavarles con una esponja y bañarte con ellos. Y bueno, y son lugares donde les cuidan y todo esto, pero como no estoy tan segura, yo elegí no ir. Cosas ya hay con animales así domesticados, como que digo, no es lo mío, pero que sepáis que hay mucha gente que le gusta todo esto y que va y que, oye, pues perfecto, que cada uno sea libre de elegir. Oye, a ver, Tailandia es uno de los países que hay restaurantes tailandeses por todo el mundo. Entonces, me imagino que allí será un festival. Y en esta zona en concreto, ¿cómo es la gastronomía? Sí, en general la gastronomía tailandesa es muy variada, muy equilibrada y muy rica. O sea, es que está muy rica. Y si no eres fan de los sabores exóticos, creo que también te pueden conquistar, porque a mí no me parecieron... Es verdad que hay contrastes agridulces en algún punto que sí que nos pueden extrañar para la cocina mediterránea, pero yo, como amante del picante, me encantó. El sur y la zona de las islas es más picante que el resto del país, pero bueno, cuando te ven de fuera te preguntan. Ese tema importante, ¿cómo de picantes? Porque aquí, claro, hay gente que lo que le gusta es morir en vida y otros a lo mejor los que nos gusta un poquito. Entonces, puedes graduar, ¿es mucho, es poco? Yo respondía, no soy tailandesa, pero como europea que soy, sí me gusta el picante, porque tampoco quería algo que no... me supiera nada picante. Querías la experiencia. Y a mí me dieron con la medida. Ahora, es verdad que a mí me gusta, pero si dices nada, o sea, se adaptan totalmente. Por eso que decía antes, que están muy acostumbrados a ver a gente de todo el mundo. Otra cosa que es algo distinta del resto del país es que el coco es uno de los frutos básicos en las islas. Esto de tomarte en la playa un agua de coco bien fría, porque guardan los cocos en neveras, te lo abren delante de ti fresquito, con la pajita, y luego con una cuchara para que puedas rebañar ese coco y comértelo, y por 50 céntimos de euros. Es que yo estaba enganchada y además el calor y la humedad te pide beber mucho. Claro. Y el sudar. Entonces yo me aficioné muchísimo y resulta que es que el coco es súper típico del sur de Tailandia. Pescados, mariscos, claro, es que imagínate. Te iba a preguntar por cosas un poco más sustanciosas que el coco, que está bien, pero algo así con más potencia. Pescados y mariscos, que además os recomiendo animaos a probar, porque yo no podría reproducir muchos de sus nombres exóticos, pero a la parrilla,
Son muy de guisos y de sopas en general en Tailandia. Yo creo, no sé si estará relacionado también con lo de la temperatura, pero les gusta mucho una buena sopa con su arroz y van combinando la cuchara. Son de comer en cuchara, salvo si comen unos tallarines chinos, pero son de comer con cuchara. Y ahí en la cuchara pues unen todo, un poquito de arroz, con un poquito de caldo y demás. La ensalada picante de papaya verde es uno de los platos nacionales en el sur, de los más típicos, muy, muy buena. Y bueno, fideos, arroz, curries. Los curries, está el masaman curry con carne, verduras, con cacahuetes y anacardos, que es algo que se repite. Eso suena fantástico. El agua de coco con el que hacen los guisos. Yo me he vuelto fan y de hecho voy a repetir, me voy a buscar aquí algún restaurante tailandés porque tengo ya hasta algo de morriña. Algo de mono. Te he visto por esas redes sociales con lo que tú misma has denominado la fruta pestosa. Cuéntanos esto. Ahí te iba a traer, bueno, como vamos a hablar más de Tailandia... No pasa nada si no me has traído, no te he traído preocupes. caramelos. Y la gente que no se atreve a probarlos, yo les pido aunque sea oler como la bolsa donde están. El durian es una fruta que parece un erizo grande porque tiene pinchos por fuera y se come lógicamente el interior, que está muy buena a pesar de su olor realmente apestoso. Es una apestosidad, no te recuerda tanto a podrido como un poco a basura. Pero de verdad que luego es increíble cómo es también el ser humano, ¿no? Que algo que te huele mal te sepa bien. Porque además es que cuesta mucho más que otras frutas. Es muy valorado. El olor y el sabor están íntimamente relacionados. Sí. De hecho, dicen los expertos, que yo estoy muy lejos de serlo, que el olor es como el 90% del sabor. Es decir, que realmente percibimos casi más el sabor incluso por el olor, aunque pueda parecer que... Entonces, claro, es muy chocante que eso huela mal y sepa bien. Yo creo que es apestosa más cuando permanece en un sitio abierta, reposada, que cuando te sacan lo que es la pulpa y te la ofrecen en un plato, ahí no sientes ese olor pestilente, o sea que... Y está prohibido meterla en hoteles, en aeropuertos, en transportes públicos, porque claro, es que todo el mundo sabe detectar cuando ha habido durian de por medio. Pero hay el mundo de las frutas tropicales y del sudeste asiático me pareció, o sea, una pasada. El mango es la fruta que sí que lo conocemos, no es tan exótico para nosotros, pero es la fruta nacional. Son expertos en preparar fruta seca, deshidratada, muy aficionados a comer fruta deshidratada y está muy rica. Y luego había otra, el ojo de dragón, que es también como un ericito pequeño, que luego al abrirlo es como una uva, también muy, muy rico. Luego está el mangostán, que lo abres y parece un ajo. Pero parece de aspecto, no tiene nada que ver el sabor. Nada, todo esto... Nada, o sea que yo recomiendo que abráis la mente y que probéis muchísimas frutas, porque además Tailandia, como es un país tan turístico, cuando pides granizados, zumos... O sea, yo de verdad que pensé en muchos sitios que estaba arriesgando un poco mi tracto digestivo y no, de verdad que es que lo cuidan, yo creo que también incluso por ellos, ¿no? Pero... No, hombre, sí, a ver, si tienen tanta... Al final, lo bueno que tiene un país que no estás descubriendo tú es eso, que están más preparados, que saben cómo no hacer determinadas cosas y cómo se hacer otras y que no juegues con tu salud. Tampoco estamos hablando de cosas graves, pero al final, claro, estás en un viaje y te da una soltura por ahí y claro, es francamente incómodo. Sí. ¿no? Pero vamos, ni eso entonces nos pasa en Tailandia. ¿no? Nada. Y hay que probar el postre nacional, que es el mango sticky rice, que es mango con arroz glutinoso. Me recuerda un poco al arroz con leche. Porque se hace el arroz como una gelatina y al lado te ponen un poquito de mango y esa combinación de ese arrocito con el mango así fresquito todo, buenísimo. Pues suena bien eso. Mira que yo no soy demasiado de mango, pero puesto así suena muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Como decimos, aquellos que os haya gustado todo esto que os ha contado Kelu, que sois todos, seguro, va a haber más capítulos de Tailandia en el futuro e incluso en este capítulo, dentro de un ratito volvemos allí porque tienes que hablarme de uno de los hoteles que conociste en este viaje. De un hotelazo, sí. Ya lo decías antes, dejamos un poco lo que es el exotismo, pero ojo con Zamora, y además tú, como ya te has declarado enamorado románico, nos tienes que dar las razones para que así sea. Bueno, la verdad es que, pues eso, Zamora es una ciudad que todos identificamos con el románico, efectivamente es una maravilla, pero además tiene otras cosas que ver que yo creo que completan un poco el dibujo y el viaje, ¿no? Es decir,
si no eres un loco del románico como yo, pues también te va a gustar porque vas a ver románico, que aunque no seas un loco te va a gustar, pero hay otras cosas que valen la pena. Bueno, pues cuéntamelas, a ver. Pues mira, la primera que yo creo que muy poca gente la sabe, y desde luego yo no la sabía hasta que fui allí. Zamora es parte de la ruta modernista de Europa, lo cual es, a mí, digamos, ya digo, cuando llegué ahí me sorprendió, y es como que en la ciudad, digamos, hubo cosas en la época medieval y ya prácticamente nada hasta el siglo XIX. Y hay una veintena de edificios que están catalogados y que están dentro de esa ruta y que son preciosos. Además, la arquitectura modernista, ya lo hemos dicho muchas veces, es muy agradecida. Muy agradecida. Es una cosa, es como bonita, ¿no? Hay otros tipos de arquitectura que están muy bien, pero que no son tan bonitos. Sí. Y esta es muy bonito. Y bueno, pues eso, hay una veintena de edificios catalogados y otros que, aunque no están catalogados como tal, pues sí que se nota que son más o menos de esa época, que tienen esa influencia y que, bueno, pues evocan ese estilo tan inconfundible. Además, pues está la muralla, está la plaza del ayuntamiento, que hay 2 ayuntamientos, por cierto. Oh. Y luego, pues también esta zona de calles peatonales que hay en muchas ciudades de provincias y que nos gustan mucho, porque, bueno, tienes un poco de cosas, de lo que tienes en todos los lados, porque hoy en día, pues hay muchos tipos de tiendas y tal que están en muchos sitios, pero tienes también, lo que sé, el típico bar más tradicional, el casino, este tipo de cosas que también a mí me encanta viajarlo. Sí. Y que luego eso, que digamos, lo hablamos la semana pasada con Pontevedra, pasear por estas ciudades es otra cosa, ¿no? Es otro ambiente, es un alma muy de distinto. Pueblo con, todo lo mejor que ello implica, esos rincones, esas callejuelas, que de repente vas solo caminando y viendo unos edificios preciosos. Pero hombre, nombrar Zamora y no nombrar el Duero... Bueno, el Duero es además, digamos, 2 de mis puntos favoritos de la ciudad, donde más disfruté mi viaje, están en el Duero. El primero, pasas el Puente de Piedra, que es muy bonito, sí, que es precioso, y al otro lado, pero además muy cerca del puente, y yo creo recordar que por las 2 caras del puente, es decir, tienes la perspectiva fantástica, pues tienes una perspectiva de toda la ciudad que está como asomadita a la orilla del río, hay una parte casi con unas rocas, y para acabar de cuadrar el momento perfecto, en esa zona el agua está remansada por una especie de presilla que hay un poco más abajo y por lo tanto va despacio y por lo tanto hay un reflejo precioso. Y hay un atardecer, depende de la época del año, la hora, tal, pero me coincidió un atardecer maravilloso con una luz preciosa en la que se veía, bueno, pues eso. Ahora he dicho atardecer y he de reconocer que no sé si era atardecer o muy pronto por la mañana. Sí, que tú era pronto también. Por la mañana, sí. Era prontito por la mañana, había una luz preciosa de esas casas antiguas que se reflejaban en el río, al fondo, al final del todo, la torre de la catedral. En fin, es un sitio maravilloso. Y también en el río, y en este caso directamente en el río, están las aceñas, que son unos antiguos molinos que, como digo, están en mitad del cauce. O sea, claro, están en mitad del cauce porque estaban allí para aprovechar la fuerza del agua, pues para funcionar como molinos. Para empezar, ya desde allí, desde ese sitio en mitad del cauce, el río es precioso y es un sitio perfecto para fijarte en el río, ¿no? Y en cómo va, pues con esa calma, con esa cosa. La ciudad está un poco más al fondo, que también la ves. Yo tuve la suerte de estar una mañana en la que había niebla. Y entonces la niebla, que salía literalmente, casi la veías salir del agua, y había una luz absolutamente maravillosa. Tenía la suerte de estar yo por allí prácticamente solo. Qué y bueno. Fue uno de esos momentos de los viajes que te acuerdas muchísimo tiempo después, que la verdad es que se te queda. Además de eso, en las propias aceñas hay una especie de centro de interpretación, un pequeño museo de cómo el agua se aprovechaba para darle usos industriales, para hacer cosas, pues eso, molinos, y en otros sitios otras cosas. Y la verdad es que me pareció interesante, me pareció curioso, aunque siendo curioso esto, me gustó más el sitio en sí y esa vista del río y todo eso que lo que había dentro, que bueno, insisto, está curioso, está interesante, aquí estás allí y lo ves, pero lo flipante, para que nos entendamos, era esas molinas así en mitad del río. Yo recuerdo la última vez que estuve en Zamora, que había un servicio de alquiler de barcas, que sé que luego estuvo detenido un tiempo, y he comprobado que se volvió a activar. Y cuando yo estuve no había servicio, claro, fíjate. Y lo han reactivado, o sea que si alguien se anima también a recorrer esta panorámica que nos comentas, oye, pues embarca también, qué bonito, ¿no? Seguro que es una idea fantástica. Pero bueno, después de este contexto previo, totalmente necesario por otro lado, nos has venido a hablar de románico.
Sí, no podemos evitarlo y hay que hablar de románico y hay que dar el dato para empezar. Y sabes que yo no soy muy de datos porque, bueno, al final están todos por ahí, pero en este caso es que es importante. Hay 22 ermitas e iglesias románicas en Zamora, en lo que es la propia ciudad de Zamora, lo cual me parece es que es una cosa loquísima. Es una cosa, porque, claro, tiene que darse la coincidencia de que se hiciesen en esa época y no se cambiasen después, que es lo verdaderamente extraño, porque claro, en España ha habido, no sé, cientos ahora de iglesias románicas que luego se reconvirtieron en su día a góticas, muchas catedrales, es decir, que no es que conservar lo antiguo no era algo que se hiciese, no era algo, no se le apreciaba como tal, como ahora, ¿no? Así que eso ha llegado hasta nosotros es una auténtica maravilla. Sitios concretos, hombre, pues por supuesto yo creo que hay que empezar por la catedral, que no solo es un ejemplo, iba a decir una palabra que acaba en ante, ¿puedo decirla? Por supuesto, si te acojonante. ¿Qué ya sabía yo? Es verdad, es preciosa. Es que además es muy diferente a lo que pensamos a la hora de hablar de una catedral, ¿no? Claro, tiene, digamos, la parte como románico puro y bastante grandioso, porque es muy grande, y luego tiene también un estilo propio, bastante original, que sin dejar de ser románico, pues al mismo tiempo es otra cosa. Se ve esto sobre todo en la cúpula. De hecho, se habla de las cúpulas bizantino-leonesas, que me encanta. El nombre es porque Bizancio y León es como... Sí. Pero bueno, y solo hay 4 ejemplos de ellas. La de la propia Catedral de Zamora, la de la Colegiata de Toro, que vaya pedazo de iglesia, por cierto, la Catedral Vieja de Salamanca y la Catedral Vieja de Plasencia. Que, por cierto, la de Plasencia se llama la Torre del Melón, que me parece un nombre precioso. También. Sí, porque por dentro realmente ves, parece medio melón, está puesto por algo. Bueno, pues la cúpula esta es una arquitectura románica en cuanto a las formas también, los arcos de medio punto, pero tiene como una decoración extraña por fuera, pues eso, que realmente nos recuerda a ese estilo un poco bizantino. Yo no sé eso muy bien cómo llegó a esta zona de España, pero bueno, pues llegó y estuvo allí en varias iglesias y hoy pues son de las iglesias más peculiares que podemos encontrar. Luego está la torre también. La torre la ves, para empezar, es muy alta y la ves y te transmite una fuerza como de torre casi más de castillo que de catedral. Y de hecho dicen que era parte del sistema defensivo de la ciudad y que estaba almenada. La verdad es que cuando la ves piensas un poco en eso, ¿no? En una torre que es casi, pues eso, defensiva, que es parte de alguna forma de la muralla o de ese sistema defensivo. Sí. Y luego está el interior, que es enorme. Y bueno, aquí es un poco lo que pasa en muchas catedrales españolas. El estilo del interior, la bóveda, todo es románico, pero hay muchos elementos dentro que se han ido añadiendo con el tiempo. Lo cual le quita un poco el encanto de la unidad de estilo y tal, pero al final también le da interés porque estás por ahí viendo cosas. Sí. Y hombre, puede ser que, yo qué sé, no sé, que la sillería sea renacentista y no pegue ni con cola con lo demás, pero es que la sillería es tremenda también. Claro, entonces, que eso también es historia y así ha sido la historia. O sea, la historia también ha decidido que se colocaran allí, con lo cual, no sé, que quitarlas igual sería un poco también triste. No se trata de quitarlas, pero ¿qué es eso? Que bueno, que no entras, pasa como en muchas catedrales góticas que tenían una perspectiva pensada, que era todo tal, y luego pues eso, en medio está el coro, está no sé qué, que quita un poco ese concepto inicial. Pero bueno, que al final, pues eso también son maravillas. Y como dices, es que al final es la historia, es que al final las cosas se han hecho así y eso también hay que respetarlo y es más, apreciarlo, ¿no? Un poco te van dando una idea y al final cualquiera de estas iglesias es del estilo tal, pero es un tratado de arquitectura de distintas épocas y de distintos siglos. Sí. Yo recuerdo y os recomiendo, como hice yo, dormir la siesta a la sombra de al lado del parquecillo, porque estamos en una zona alta de la ciudad. Y ahí hay un jardín. Yo me eché una siesta a la sombra y de esos árboles. Yo digo, aquí al lado de la torre, de la catedral. Claro, no me sentía una ciudadana normal. Digo, a ver, es que ¿dónde estoy yo aquí reposando este caloret después de comer de agosto? Pues en un buen lugar, un buen enclave. Es una zona muy bonita y las vistas que tienes desde ese parque que hay alrededor de la catedral, de la torre y todo esto, es una maravilla. Yo estuve por allí, no a la hora de la siesta, sino cuando ya estaba haciéndose de noche.
y la verdad es que era muy bonito. Ver así, no por las vistas, pero sí el entorno tal, la verdad es que era bastante curioso. No te voy a pedir que me hables de las 21 iglesias ermitas más, pero hombre, igual hay que hacer, no sé si te llamó alguna otra más la atención. Os voy a dar algún ejemplo que me llamó la atención. De nuevo, como siempre hablamos aquí, esto son cosas personales, no quiere decir que sea la mejor ni la mal, pero cosas que a mí me llamaron la atención y que me parecieron originales. La que más casi diría que es la iglesia San Juan Bautista, que tiene una portada muy sencilla pero muy bonita. En general es un románico muy sencillo y las portadas no son llenas de esculturas como tal, sino que a lo mejor tienen las arquivoltas con decoraciones vegetales, cosas muy como modestas, pero la verdad es que muy bonita. A mí esa modestia del románico también me gusta. Bueno, pues en este caso tiene una portada así muy sencilla, tiene un rosetón que es curiosísimo y que a mí me da la impresión que era como de juguete, es como si lo hubieran hecho con Lego o una cosa así. Y digo esto como elogio, que conste, que es muy sencillo, no sé, pero que al mismo tiempo tenía la Cruz de Malta, es una cosa curiosa. Y el interior era alucinante. Creo que la historia tiene que ver con errores arquitectónicos, es decir, y digamos, es fruto de que no se había hecho bien al principio, pero el hecho es que hoy en día el techo de la iglesia, todo el techo de la iglesia es un techo de madera, pero no un artesonado, digamos, así como espectacular, mudéjar, al que estamos más acostumbrados, sino un techo así muy sencillo, pero tiene 2 arcos enormes que van de una punta a otra a la iglesia, pero no en sentido transversal, que estamos más acostumbrados, sino en sentido paralelo. O sea, los arcos van como paralelos a lo que es la propia nave de la iglesia y es un efecto rarísimo y curiosísimo y a mí la verdad es que me gustó mucho. Otra iglesia muy interesante es Santa María la Nueva. Para que nos hagamos una idea de las épocas en las que estamos hablando, se reconstruyó a finales del siglo XII. Finales del siglo XII, principios del XIII. Ya se reconstruyó entonces. Es decir, ya había tenido también... esta creo que se quemó en un famoso motín que hubo en Zamora. Es decir, ahí también tienen historias asociadas. Y tiene un ábside de estos preciosos, el típico ábside románico, de nuevo, muy sencillo, con unas pocas ventanitas, todo muy simple, pero para mi gusto precioso. Y tiene también dentro unas pinturas murales que descubrieron en el siglo pasado, que la verdad que son, he dicho, tienen unas pinturas, tienen los restos de unas pinturas, para ser exactos, que no se puede ver mucho, pero bueno, a mí me parece siempre, encontrar restos de pintura románica me parece Hombre, es que mantener la policromía, claro. Bueno, se ve que es muy difícil porque es que hay muy poca, o sea... Hay muy poca, lo mismo que hemos dicho antes, no se apreciaba, no sé, y quedan muy pocas cosas, y nada como lo de tu pueblo, que tiene la típica horterada de llamarle la Capilla Sistina, pero que tiene efectivamente unas pinturas románicas. ¿Eran en San Isidoro? ¿Puede ser? Sí, San Isidoro. Que es absolutamente maravilloso, uno de mis sitios favoritos para ver esas cosas. Bueno, otra iglesia que es fantástica, Santiago de los Caballeros. Esta es de las más antiguas. De hecho, se calcula que se construyó, porque no se sabe con certeza, que se construyó a mediados del siglo XI. Es decir, el año 1000 y poco. Es una cosa absolutamente tremenda. Y es tan sencilla que a mí me recordaba un poco al prerrománico asturiano. Es una iglesia pequeña, muy modesta, pero bueno, está muy bien. Y tiene un hecho histórico que es muy curioso y que yo estoy seguro que también a la gente le va a llamar la atención y si va allí le va a gustar estar allí porque es el sitio donde fue armado caballero del Cid. ¡Anda! En presencia de doña Urraca, que era como su patrocinadora. A ver, es que doña Urraca en el Reino de León, o sea... somos fans en general. Bueno, pues ya sabes que allí estuvo Urraca con el Cid. Y... Dicho esto, pongo esto pues eso, como ejemplos un poco de lo que te vas a encontrar, pero en realidad, más que las iglesias en sí, o de hacer un listado de iglesias, es que a mí lo que me maravilló fue ir paseando por Zamora y ir encontrándomelas. Claro. Y tú vas por aquí y al fondo de la calle ves una torrecita románica preciosa. Y vas por allá y de repente te sale, pues eso, un ábside casi perfecto. Y te metes en una iglesia que no sabes, como el que dice, ni cuál es, y hay unos capiteles, pues el típico capitel románico maravilloso contándote una historia. Entonces, todo ese, no sé cómo llamarlo, esa inmersión en la que te vas metiendo en el románico, te vas metiendo con el... Sí, la ciudad te pide bajar el ritmo y yo recomiendo mucho fijarse en el pequeño detalle, porque el románico además que es un estilo que si se profundiza y se investiga, cuando he hecho alguna visita así más especializada y específica, yo he alucinado con el concepto de la luz y el sonido, cómo estaba estudiado dentro de muchos templos para los rebotes, claro, esto para el tema de la ingeniería del sonido, que te pone los pelos de punta. Muchas veces tenemos la idea de que en el románico hacían las cosas como muy simples porque no sabían hacer más y no es cierto. Es decir, realmente había decisiones
de todo tipo y tal, que decir, pero ¿cómo lo explico? O sea, que no es un estilo torpe, simplemente es un estilo que realmente se decide que sea así. Las temáticas que abordan también son muy atrevidas, mucho más atrevidas que luego estilos posteriores, donde salen escenas del Antiguo Testamento, donde sale representado el infierno claramente. Antes comentaba lo de los canecillos eróticos y me he acordado de un reportaje de una periodista que me consta que es oyente de esta casa, Silvia Castellanos, Silvia en Twitter, que es muy conocida y muy cañera ella, y ella escribió en Jotdown un reportaje que me encantó, que se llama Ruta por el románico erótico. Hizo un recorrido no solo por el de Zamora, pero me encantó porque se detenían esos detalles, más allá de la gracia, vamos a ver aquí un genital. No, porque todo tiene un significado. Todo el significado y todo lo que conllevaba. Entonces, efectivamente, yo creo que has dejado muy claros tus principios por los que te gusta tanto el románico. Yo creo que además nos los has transmitido y contagiado, pero de lo religioso hay que pasar un poco a lo profano. Eso es, a lo profano. Ya te veo venir. A ver, tierra de tapas también, de tapeo zamorano, de cocina bien recia y bien rica. ¿Qué nos puedes contar de esa gastronomía? Pues mira, yo creo, mi impresión, a lo mejor ahora viene un zamorano y me mata, pero que Zamora no es uno de esos sitios que la gente tiene en la cabeza como un sitio en el que se come muy bien. Y eso es un error, porque se come de maravilla. Es decir, se come fantástico y además es de esos sitios también en los que ves que en toda la ciudad se come muy bien. Hay muy buena tradición de buena mesa y hay varios restaurantes en los que disfrutarla. A ver, ¿qué se come? Pues ahí sí que pues lo normal en el norte de España, en la parte, digamos, de la meseta, como dicen los catalanes a veces. Sí. Platos, o sea, buenas carnes, platos contundentes de cuchara, mucha cuchara. También pescados en recetas típicas, en recetas un poco antiguas. Por ejemplo, allí yo me tomé en un restaurante que se llama El Asador Mariano un bacalao a la tranca. El bacalao, sí, que era, es muy típico. Pero de marearse. Al ajo arriero lo hacen muchas veces, porque el pimentón también les gusta mucho. Allí a la tranca, era la receta local. Sí. Y luego también hay en Zamora, que a lo mejor puedes pensar que bueno, pues que va a ser todo la típica cocina muy tradicional, pues también hay sitios, y yo estuve, por ejemplo, en el restaurante Sancho 2, no pregunté por qué era 2, pero ahí, ¿habrá uno? que hacía un tiempo que pasé por allí, pero recuerdo que me tomé unos boletus con foie y huevo, que aquello era... No podemos grabar hasta ahora. Cocina totalmente de temporada, por supuesto, y la verdad es que era fantástico, se comía muy bien, y como digo, es un sitio en el que vas a disfrutar de comer y, claro, vas a coger energía para esos paseos viendo cosas románicas. ¿Tú cuánto tiempo le darías para conocer bien la ciudad? Yo creo que la ciudad merece mínimo 2 días. Cuando digo 2 días, digo 2 días bastante completos. Es decir, o sea, llegar pronto y irte tarde. O llegar pronto y hacer 2 noches y irte al día siguiente. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, está muy cerca Toro. Y Toro es una ciudad fantástica. Entonces, Zamora, Toro, algo que pilles por ahí, digamos, y ir sobre todo, yo creo que son sitios que vale la pena. Lo hemos dicho muchas veces, pero es que es verdad, este tipo de ciudad requiere ir con calma, no vayas con prisa, no vayas mirando la guía y de esta iglesia a la otra corriendo. Total. Entonces, creo que sí que te puede dar para un fin de semana largo 3, incluso 4 días de viaje relajante, disfrutar de la comida, de ver las cosas, de a lo mejor ver... si extiendes a la provincia también tienes Lagos de Sanabria y todo esto, o sea, es que luego también... Ya te vas a la semana fijo. Sí. Pero digo eso, de ver la catedral a 1 hora y luego de acercarte al río y decir, pues ahora está bonito, pero tal y como está el sol, dentro de un rato estará más bonito, y luego volver, ese tipo de viaje yo creo que sí que tiene, pues como digo, 3 días, incluso 4 días si te alargas a Toro, que también está muy bien. Otro día podemos hablar de Toro. Así que yo creo que sí que le puedes dedicar, pues incluso un puente, te vas tranquilamente y tal. Y se me ha olvidado decir, Zamora, por supuesto, no lo hemos comentado hoy porque yo no estuve allí. No, pensé que ibas a lo del momento del año, que quería echarte ahí como un duelo de... No. A ver si estás pensando el mismo que yo. No, iba a decir que es una de las Semanas Santas famosas de España. Ya me gustaría a mí conocerla, yo todavía no he tenido la oportunidad. Hay un museo que se puede visitar y que tienes una vista muy buena de todo lo que son los pasos y todo esto y parte de la tradición, pero vamos, yo la Semana Santa tengo unas ganas de ir. Con Efectivamente, la cámara... por eso te quería preguntar, digo, hombre, momento del año, me tienes que decir Semana Santa. Yo he ido varias veces, además con mis padres desde León, de ir expresamente y bueno, está reconocidísima
a nivel nacional, porque es una de las más antiguas, austeras, impresionantes, de verdad, el sentimiento de la austeridad de la fe. Lo que pasa es que yo te voy a decir, poniendo otro ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, a mí tú me dices, por una ciudad que conozco bastante bien y con la que tengo con ciertas vinculaciones, oye, ¿cuál es el mejor momento de conocer Valencia? Ya, entiendo. Y yo no te diría nunca, vete en Fallas. Ya. Ahora, tú me dices, Carmelo, ¿qué tal las Fallas? Y bueno, la repera, tienes que ir. O sea, son dos cosas distintas, Sí, porque sí, la ciudad es la misma, pero no tiene nada que ver. Entonces, Claro. yo recomendaría ir a Zamora aparte de la Semana Santa y disfrutarla con esa calma y tal. Y luego irte a la Semana Santa, o al revés, irte a la Semana Santa si te pilla. Las capas pardas, la procesión del silencio. Las capas pardas, por ejemplo, bajan, o sea, quitan la luz de muchas calles y van con, bueno, lo indica la capa parda y con muy pocos elementos, muy silenciosa también, con poquitos elementos sonoros, o sea, y todo el mundo además lo respeta, conservar ese ambiente muchísimo. Entonces, impresionante, la verdad. Me apetece muchísimo ir porque además me parece que tiene que ser una cosa súper fotogénica. De las capas pardas a la bata de cola que hay que ponerse para ir al hotelazo que os quiero recomendar. ¿En serio? ¿Bata de cola? No hace falta, pero una batita sí que te dan en la habitación para que te vayas a la piscina, al spa, darte un masaje, a la playa, o sea que preparados están. ¿Dónde estaba el hotel? Bueno, ya que estábamos hablando de Koh Phangan y Koh Samui en Tailandia, pues descubrí un hotelazo en Koh Samui, en la que es un poquito más grande, un hotel que se llama de Saran, terminado con 2 Ns de Navarra, de Saran, y que además, antes de hablar de este hotel en concreto, quiero confirmar con vosotros que cuando hablaba del tema de los precios, en el tema hoteles esto también ocurre. Podemos tener una vida de rico siendo pobre en Tailandia, porque de verdad la relación calidad-precio es impresionante, cómo poder alojarse en esos hotelazos que de verdad aquí no podríamos. El precio... Pregunta totalmente inocente, ¿vale? El precio, digamos, que obviamente no es que compita, sino que machaca al precio europeo, pero la calidad es equiparable, no al precio, sino, por ejemplo, no sé, a las estrellas. No sé si funcionan allí el sistema de estrellas. Un 4 estrellas o un 5 estrellas allí es como un 4 o 5 aquí. ¿Es distinto? Cuéntanos un poco eso. La verdad que me estás pillando totalmente, porque no recuerdo si veía yo estrellas en los hoteles. Pero... Que eso no es malo, que va a pensar la gente aquí que estamos... Lo voy a consultar, pero es verdad que no sé si se rigen también, supongo que sí, que por el tema de las estrellas. Pues tendrán a lo mejor su propio sistema. Yo desde luego que pero no echas nada de menos. No. ¿Se merecía las 5? No, totalmente. O sea, os voy a contar un poquito cómo es de Saran. Es una Pero especie... antes de eso, profundicemos en esto. A ver. Que es interesante. ¿Se merecía las 5? Más o menos, ¿de qué rango de precio hablamos? Las 5 por en torno a 100 la noche para 2. Está muy bien. Pero es que... Claro, es que con 100 la noche para 2... Es que en España ya con 100 en temporada alta... te quedas en Pensión Manoli, con todo el respeto para Pensión Manoli, pero que es que está muy limpia. Pero que es que ya estamos en unos precios... Sí, por cierto, también depende de la antelación con la que reserves y de la época del año, como ocurre ya en la mayoría de hoteles del mundo, ¿no? La oferta y la demanda, pues eso afecta, pero con tiempo incluso hasta por menos de 100 igual pillas, o sea que está muy bien. Es un resort boutique, y para que entendáis, sofisticadísimo, frente a una playa que se llama Chaguen Noi, que está al este de la isla, unos 20 minutos de ese aeropuerto que comentaba antes tan bonito de Koh Phangan, de Koh Samui, perdón, en un entorno tropical muy tranquilo, una playita muy tranquila. ¿Y esto de Resort Boutique qué significa? Pues significa que vamos a estar alojados en casitas, y digo casitas porque cada habitación mide más que mi casa, cada habitación mide 62 metros cuadrados y cada habitación se compone, por ejemplo, si estás a primera línea, que hay 3 líneas frente al mar, en la primera tienes además tu piscina privada, con estas de Infinity Pool frente al mar. Luego hay otra más grande que puedes compartir con otros y estar también en una Infinity Pool más grande, pero tú puedes tener la privada en primera línea. Esto es verdad que sí que es un poquito más caro el alojamiento en primera línea, pero vamos, merece muchísimo la pena. Y dentro de la habitación, yo cuando abrí la puerta me encontré, para empezar, con un patio también personal privado, con 2 tumbonas, al fondo una corredera de madera, unas puertas correderas de madera que cuando abrí me descubrieron un
una bañera hidromasaje para 2 personas. Puedes entrar por la parte de atrás a la zona del baño de la habitación, que también, por si no tenías suficiente con ese jacuzzi que da al exterior, pues en el interior también tienes una bañera redonda para 2 personas, gigante, y a su lado ya pues la ducha. Muy concepto de pareja, ¿no? Sí, muy concepto de pareja, porque es verdad que la zona, a ver, sí que tiene división lógicamente privada en algún momento, pero sí que hay zonas que se comparten entre estas zonas de baño y de... Yo fui con mi amiga Julia, no hice un viaje de pareja, fui con mi amiga Julia, que es de Italia, pero que, vamos, hicimos todo el recorrido ahí de jacuzzi y tan felices. Es verdad que había muchas parejas a nuestro alrededor, pero bueno, nosotras siendo solo amigas lo pasamos súper bien y aprovechamos absolutamente todo. Saludamos a Julia aquí, que nos estará escuchando. Eso. Bueno, el hotelito, 49 habitaciones y villas, estas pequeñas villas que os estoy comentando, por eso que no os imaginéis un resort de estos gigantescos ni nada de eso. Con tu propio gimnasio, con el propio spa, donde, por supuesto, ya hablaré más largo y tendido del tema, masajes tailandeses. También otra cosa a la que me aficioné, creo que me di en el viaje como unos 6 masajes. Sí, me estás mirando como te lo estás inventando, os lo prometo. Me di hasta uno facial. He puesto cara rara, pero no... El tailandés, bueno, ya os hablaré de esto aparte, pero bueno, que sepáis que en el hotel de Saran os podéis también dar un masaje tailandés, otros más suaves, con aceites y demás, y es una auténtica gozada. Tuve la opción de, nos dijeron en el hotel, ¿queréis que os preparemos una cena romántica a tu amiga y a ti? Y nosotras, por supuesto. Y nos preparan una especie de tenderete frente al mar por la noche con una iluminación leve. ¿Pero en la playa? Sí. Cerquita, sí, justo al lado de la Infinity Pool, sobre como una especie de terraza de madera. Uh-huh. Y mirando a la playa y al mar, con florecillas, claro, lo que comentaba antes, de que también el tema del regalarse flores y de usar las flores para decorar absolutamente todo está muy presente, entonces esto lo convierte en muy bonito, ¿no? Para probar pues platos tailandeses como los que he comentado antes y bueno, toda la iluminación súper cuidada. Luego el tema de los desayunos, donde yo en toda mi experiencia en los alojamientos en Tailandia he visto que ofrecen el desayuno más oriental, con fideos y con platos salados. Y luego también en los desayunos, pues más como conocemos nosotros el occidental, de los huevos revueltos, los pochelos, Benedict, o sea, un montón de cosas. Para probar cosas distintas. Y muy buen café, que hubo en un vuelo que dije, qué malo el café, y pensé, ostras, me voy a un país en el que el café va a ser horrible, que igual es todo té. Y luego la verdad que la realidad me desmintió. Muy buen café también en el hotel. Pues eso es fundamental. Y un personal atentísimo. Yo creo que es conocida internacionalmente pues la forma en la que tienen de atenderte en Asia. Uh-huh. Es verdad que son muy serviles, que a veces nos llama un poco la atención, te dicen gracias continuamente, te piden disculpas absolutamente por todo y no tenemos que sentirnos como violentados de ningún modo porque es algo tradicional y cultural. Uh-huh. Son muy agradecidos, lo he dicho antes, y entonces simplemente tenemos que ser también súper simpáticos, educados y majísimos con todo el mundo porque te reciben súper bien. Y luego, un detalle que me encantó del hotel de Saran, que tienen todos los días una van, una furgoneta que te lleva de forma gratuita en diferentes horarios al pueblito pesquero que comenté antes, al Fisherman's Village o Village, que no sé si lo he pronunciado bien antes, Village, ¿no? Al centro comercial también que comenté. Entonces tienen también viajes de ida y vuelta gratuitos. Y hay, que no te he preguntado antes, pero ¿hay vida nocturna más allá de los mercados? Sí, o sea, las islas, yo creo que hay mucha vida nocturna también por los turistas que llegan, hay mucho ambiente joven, pero no he querido hablar de la vida nocturna en este capítulo porque Bangkok, ¿no? Claro, en Bangkok, y además hay hasta muchos temas hasta históricos que explican parte de la vida nocturna del país y de las grandes ciudades. Pues con ese anzuelo lanzado para los próximos capítulos tailandeses y la vida nocturna, que estoy deseando escucharlo, lo dejamos. Nada, despedirnos, no sé, yo creo que llevamos mucho tiempo hablando, ¿no? Pero bueno, ay, es que se nos va la noción del tiempo, de efectivamente, verdad. Nos lo pasamos tan bien contando nuestros viajes. Espero que los oyentes también lo pasen bien. Yo creo que sí, que se lo pasan bien. Yo creo que sí. Venga, contádnoslo. Escribidnos a elplacerdeviajar@libertadigital.com y suscribiros a todas las plataformas, aunque solo sois una, vosotros suscribís a todas porque os da igual y a nosotros nos ayuda mucho. Y nada, nos vemos en una semanita. Que hemos empezado muy bien la temporada en visitas y en escuchas, queremos seguir
seguir manteniéndolo. Hacednos el favor. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.